Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Ventana al Mundo. Y es que en un mundo cada vez más interconectado es fundamental mantenernos informados de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Este es un podcast de Grupo Bura Multimedia. Yo soy Rosalba Wong y en este espacio buscamos abrir esa ventana hacia el mundo para informarnos de lo que está ocurriendo más allá de nuestro país. Como mexicanos es importante saber qué es lo que está pasando al exterior, cómo nos relacionamos con el resto de los países y también cómo somos percibidos desde afuera hacia adentro. Por eso, en este podcast buscamos platicar con internacionalistas, con expertos en diversos temas, con periodistas internacionales, periodistas de otros países, pues para que nos dejen ver qué está pasando más allá y cómo nos ven desde sus lugares. En esta ocasión está con nosotros Natalia Ocairi Valencia Corral. Ella es activista por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Y pues vamos a platicar de este tema precisamente, a lo que ella se dedica y hacia dónde se ha dirigido las investigaciones que está haciendo recientemente. Y bueno, sin más preámbulos, Natalia, bienvenida. Gracias por estar en La Ventana al Mundo de Bura Multimedia. Muchas gracias, Rosalba. Natalia, hemos tenido oportunidad de platicar ya en diferentes ocasiones sobre estos temas, pero antes de entrar a detalle de tus investigaciones, cuéntanos un poquito más sobre ti. Ok. Bueno, pues soy Natalia, soy psicóloga, actualmente soy servidora pública y también estoy estudiando mi doctorado. Como parte de mi investigación, siempre me he dedicado a la investigación enfocada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, es decir, que no tienen un adulto que cuide de ellos. Aquí en México, pues el sistema que se encarga de cuidar de ellos es el sistema de protección que viene siendo desde DIF hasta los centros de asistencia social, que son las casas hogar. Y hemos platicado a lo largo de las diferentes entrevistas que hemos hecho sobre temas de adopción. Me encantó la vez que tuve la oportunidad de platicar con otras personas de diferentes partes del mundo Sí. sobre cómo ha sido su camino también en búsqueda de sus familias de origen, cómo fue el proceso para ellas, cuáles han sido los retos también que han tenido que enfrentarse, no solamente emocionales, sino también de protocolos y de trámites y viajes y demás, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, muy extenso y que tú has estado estudiando ya por mucho tiempo y desde diferentes ángulos. Sí, sí. Pues inicié mi vida laboral como psicóloga en la Casa Hogar Guadalupe Libre. Ujú. Ahí me tocó conocer pues la historia de vida de muchos niños. Después quise prepararme más precisamente para darles una mejor atención y empecé a estudiar mi maestría y mi doctorado enfocado específicamente en estos temas. Y como parte de mi doctorado tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad de Groningen en Países Bajos. Y actualmente la investigación que estoy realizando es en colaboración con esta universidad y con un colega de Chile. La intención de esta investigación pues es comparar qué es la situación, cómo pasa en Chile y cómo Wow, pasa aquí en México. ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, la investigación está enfocada en los egresados De estancias infantiles, de sí, casas de casas hogares, hogares, sí. orfanato, ¿cuál es la palabra correcta? Bueno, aquí en México se les llaman Centro de Asistencia Social, Ok, CAS, pero en realidad ese es el nombre como del lugar, ¿no? El servicio es acogimiento residencial. ok. Em, bueno, los niños que crecen ahí, es decir, que nunca fueron reincorporados a una familia, ya sea su familia de origen o a una familia adoptiva, una familia de acogimiento, crecen en las casas hogar y cuando cumplen los 18 años, pues es momento de egresar porque el Estado solamente les proporciona el cuidado hasta los 18 años. Entonces, pues, bueno, los que hemos tenido nuestro derecho de vivir en una familia, pues sabemos que a los 18 años todavía necesitamos a nuestras familias. Y a los 30 también. Sí. Em,
pues a los 18 no estás preparado, estás empezando la universidad, si es que quieres seguir estudiando, y ellos se enfrentan a la vida adulta sin ninguna red de apoyo. Si quieren seguir estudiando, pues se les dificulta porque ellos sí o sí tienen que trabajar para mantenerse, a veces sin un lugar en donde vivir. Y pues lamentablemente aquí en México no hay una política pública, algo como que por ley los apoye. Ujú. Ahorita regresando un poquito a los conceptos, ¿no? Ujú, Me gusta mucho a mí hablar de conceptos porque a veces repetimos nomás lo que escuchamos o lo que vemos en la tele, en series, por ejemplo, en los términos de las estancias, orfanato, orfanatorio, es algo que a lo mejor hemos visto en la tele. ujú, Sí, yo creo que de ahí les escuché esa palabra. sí. ¿No se usa en México, se usa en otro país o de dónde viene esa palabra? Sí se usa, o sea, coloquialmente se usa, porque es el lugar, o sea, nosotros, la sociedad, así les llamamos, pero pues el término correcto no sería ese. No es correcto, es ofensivo. Mm, bueno, pues yo creo que si un término es ofensivo es porque nosotros le hemos dado Una una connotación. connotación mala, ¿no? Sin embargo, pues no es ofensivo dependiendo de la connotación con la que lo uses. Pero pues si queremos llamarle una forma adecuada, yo le llamaría casas hogar. Casa hogar. Ajá, Casa hogar una casa es. hogar, Bueno. sí. ¿Qué has encontrado, Natalia, al conversar y al investigar en otros países en la situación de niños y niñas, adolescentes, jóvenes sin cuidados parentales? ¿Cuáles han sido las similitudes y las diferencias? Bueno, aquí en América Latina sí es muy similar la situación. Sin embargo, pues en otros países sobre todo está más regulado. Hay más supervisión a las casas hogar. Aquí, bueno, hasta el 2016 fue la primera vez que se dio el censo, donde pudimos saber cuántas niñas, niños y adolescentes estaban en estas casas hogar, cuántas había. Y creo que en el 2020 se volvió a hacer uno. Desde ese entonces no, que yo tenga conocimiento no hay. Y pues hace mucha falta supervisión, porque precisamente esto surge a partir de muchos casos que se encontraron en que los mismos, el mismo DIF se prestaba para hacer trata de niños, o sea, venta Ujú. para adopción. Venta para adopción. Ujú, Fíjate que a mí me voló la cabeza y yo creo que cambió mi vida el día que yo me di cuenta, haciendo trabajo de periodismo, que, que la mayor parte de los niños no están en condiciones de ser adoptados. ujú, Y no por ellos mismos, sino por su situación legal. sí, Es increíble el darte cuenta que niños pueden crecer en una casa hogar simplemente porque un trámite no está listo para que ellos puedan vivir en una familia que los quiere, ¿no? ujú, Y también, obviamente, yo recapacité, o sea, no recapacité, sino analicé todos los puntos y los que nos daba la autoridad, donde nos decía, es que el primer, la prioridad es que regresen a su familia de origen y así es. vamos a luchar hasta el final para que regresen a su familia de origen. Pero mi pregunta siempre ha sido como, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué momento? O sea, ¿cuántos años pueden pasar de la vida de ese niño, de esa niña, que se convierte en un adolescente y un joven viviendo en una casa hogar porque estás luchando porque se incorpore a una familia de origen? Ujú, Y ahí se les va la vida, se les va la juventud, se les va la adolescencia, mucha formación de su identidad, mucho desarrollo, ¿no? De sus habilidades. Y creo que lo platiqué contigo también, como psicológicamente el desarrollo de un bebé, de un niño, no es igual cuando viven en una casa hogar y cuando viven en una familia. Entonces, así a es. mí eso me impactó bastante. ¿Esta situación también pasa en los otros países? Sí, lamentablemente sí. Aunque, por ejemplo, en Chile, bueno, una de las preguntas que yo siempre les hago a los chicos en esta investigación es, ¿tú conoces a tu abogado? ¿Alguien te dijo alguna vez, yo soy tu abogado y yo llevo tu caso? Y no lo conocen, pues. Entonces, por ejemplo, en Chile, si tienen un programa que se llama Mi Abogado. Mm, Entonces ellos pueden tener la información directamente desde su abogado, pueden hablar con él, lo conocen, saben quién está a cargo
de su caso. Y algo que me llamó mucho la atención es que una de las chicas que entrevisté, al final les preguntó, ¿qué recomendación les darías a los profesionales? Y siempre me dicen, bueno, esta chica me dijo que no se olviden de los niños, o sea, que no se olviden que, que aquí estamos y que no se olviden de nuestro caso. ¿Qué hace Entonces, su abogado? ¿Cuál es el papel de ese abogado que tienen en Chile? es buscar si hay como esta red de apoyo, si es posible la reincorporación de la familia. Obviamente no es nada más el abogado, no, sino es el psicólogo y el trabajador social, es un trabajo interdisciplinario. em, y ven las posibilidades que tiene el niño o la niña para reincorporarse a su familia o a una nueva familia, ya sea por adopción o por acogimiento. Cuando las y los jóvenes salen de casas hogares a los 18, ¿realmente la vida en casa hogar es un encierro? Se podría decir así, de tal manera que salen y buscan libertad de cierta manera. Sí. Em, Dependiendo, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que estoy mencionando, de que no hay una ley que te diga las cosas deben de ser así. Ujú. Entonces, les toca dependiendo de la casa hogar en la que te tocó vivir, ¿no? Es diferente tu situación dependiendo en qué casa hogar te tocó vivir. Por ejemplo, aquí tenemos que son privadas y que Ujú. son públicas, ¿no? Eso te iba a preguntar. Entonces tienen acceso a diferentes cosas simplemente por ser privadas o públicas. Algunos tienen la escuela dentro de la casa hogar, entonces no salen. Y hay otros que sí, que se incorporan a una escuela pública normal en donde pueden convivir con otros niños Ujú. que no son de una casa hogar, que no vienen de una casa hogar. Bueno, se me fue la idea, pero ¿qué es mejor? ¿Que la escuela esté dentro de la casa hogar o que salgan a una escuela normal afuera Mm, con los demás? ujú. Que salgan, que salgan, que convivan, que conozcan cómo es la vida, no quiero decir normal, pero pues sí lo que está más normalizado, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Porque a veces salen sin conocer cosas básicas, ¿no? Como cruzar la calle, Ujú. como utilizar dinero, como tener algo propio, porque pues en la casa hogar todo es de todos. Entonces sí es necesario que convivan más. Sí pasa ese Sí, tipo de situaciones. sí, o sea, no hablo, yo te estoy hablando de las casas hogar que me ha tocado conocer en México o en otras partes, Ajá. no específicamente aquí de Hermosillo, ¿no? Ujú. Pero sí, sí pasa. ¿Hay alguna estadística en cuanto a jóvenes que salen de casas hogares, que se escapan, por ejemplo? Mm, Niños, niñas. que se escapan, no sé, la Procuraduría debe de tener el dato. Ujú. Mm, Pero sí existe, sí hay incidencia en ese tema. sí, sí, o sea, sí se escapan. mm, y que egresan, o sea, que egresan a los 18 años, no tenemos ese dato, No hay dato. no hay dato. Ni de su seguimiento después, qué están haciendo, ni Mm, qué ha sido de ellos. Eso nos falta, ¿verdad? Ajá. Sí, en teoría, por ley, se les debe de dar 2 años de seguimiento después de haber egresado. Natalia, ¿en qué momento, ya para despedirnos, en qué momento estás de esta investigación y hasta este punto, cuál es tu conclusión y hacia dónde vamos? Ok. En este momento sigo haciendo entrevistas a egresados, o sea, chicos de 18 en adelante, mayores de edad, que hayan vivido en una casa hogar aquí en México. Mi intención es juntar 15 entrevistas, 5 del norte, 5 del sur 5 del centro del país, 5 del sur. Entonces sigo buscando esos chicos y chicas. Y hasta el momento, ¿cómo vamos? O sea, lo que he escuchado de ellos es que em, están muy deseosos de que alguien les diga qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, mm, Su origen. pues sí, o sea, ¿por qué llegaron ahí? Ellos lo Ujú. saben porque saben lo que vivieron antes de, pero no, Ujú. eh,
nadie se sentó con ellos y les dijo, mira, estás Ujú. aquí por estas razones y esto es lo que va a pasar contigo. Otra de las cosas es que ellos piden que les enseñe a ahorrar, porque ellos tienen que tener un poco de dinero antes de salir. Claro. Y la mayoría ha recibido apoyo, pero apoyo de voluntarios, apoyo de las casas hogar que con el esfuerzo de los empleados los apoyan, ¿no? Lugar del mundo donde puede ser un modelo para casas hogares en México, Canadá. Canadá. Bueno, Ujú. a la próxima hablamos de eso, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Natalia Valencia, con nosotros, activistas por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuidados parentales, actualmente en una investigación muy interesante sobre quienes han estado en estancias infantiles o casas hogares. Esto es La Ventana al Mundo de Bura Multimedia. Yo soy Rosalba Wong. Nos vemos a la próxima.